Bueno, en esta nueva entrevista, en este nuevo ciclo de Para Contarte Mejor, donde vamos a charlar de un montón de temas, para mí es un placer estar con María Laura Dumpé, jueza de familia de aquí de Viedma, porque tenemos muchísimas dudas. Cuando arrancamos a hablar de derechos, de los derechos que tenemos y que tienen nuestros hijos, empezamos a tener un montón de dudas y María Laura es clarísima siempre, así que te agradezco muchísimo por estar acá. Gracias, Caro. Está buenísimo que la justicia se acerque y que la justicia informe y que la justicia cuente, digo, los actores de la justicia, que cuenten de manera clara lo que tenemos, porque si no, no sabemos dónde reclamar ni cómo. En el marco de las denuncias por abuso sexual, por ejemplo, o violencia contra las infancias, siempre vamos al fuero penal, entonces siempre hablamos de la condena, de las pruebas, pero en el medio existe otro camino, Pochi, y es el camino de que qué pasa mientras tanto con ese niño o esa niña, si estamos hablando de una denuncia, por ejemplo, a un padre o a un abuelo. ¿Qué es lo que te llega a vos al juzgado de familia frente a eso? Bueno, generalmente tenemos como dos caminos, digamos, de lo que pasa, siempre dividiéndolo entre la defensa pública y los abogados privados, digamos, porque cuando uno entra, cuando suceden también puede suceder las denuncias en distintas situaciones, en distintos momentos de los procesos, puede estar judicializado o no. Si no está judicializado, se hace la denuncia penal por el delito y se puede hacer presentaciones judiciales en lo que tiene que ver con suspensión de regímenes de visita si están establecidos, con prohibiciones de acercamiento, con trabajo desde el ETI porque, bueno, producida la denuncia, se ha absuelto, por ejemplo, no se han formulado cargos, y bueno, queda toda una cuestión familiar o intrafamiliar poco clara. Ustedes tengan en cuenta que cada vez que hay una denuncia de violencia o de abuso intrafamiliar, siempre genera distintas actitudes y distintos comportamientos dentro de la familia. Entonces eso siempre tiene que estar acompañado por un profesional, porque obviamente generalmente es devastador si fueron un padre o un abuelo, porque hay hijos o esposos o esposas. Entonces, bueno, se mezcla como todo y por ahí se pierde de vista en realidad cuáles son los derechos de los chicos. O sea, ¿cómo los protegemos? Generalmente hay medidas de protección que se toman en los juzgados de familia. Pero esto es cuando, digamos, la situación ya pasó por la CENAF, ya se trabajó, ya se viene generando, hasta que se logra que el niño o el adolescente cuente qué pasó. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que ya es una persona que está en riesgo y que se viene trabajando su vulnerabilidad. Claro. Y lo que logra justamente es que pueda contarlo, ¿sí? Pochi, esto se hace entonces, digo, cuando inmediatamente haces la denuncia, en realidad Sí. hay un proceso que tiene que avanzar para que pueda intervenir el juzgado de familia después a tomar una decisión. Claro, pueden pedirlo las partes, pueden pedirlo los abogados, puede pedirlo la defensa pública, ¿sí? Porque aparte ustedes recuerden que siempre en ese proceso va a haber defensora de menores, Claro. que es quien representa y tutela los intereses de esos niños menores de edad. Entonces, generalmente, se mueve el sistema, tanto del ejecutivo como del judicial, y aparece en el juzgado de familia alguna presentación. Claro. Vuelvo a repetirte, generalmente lo que tiene que ver con restringir, o sea, perímetro, no contacto, sacar a esa persona de la casa, lo puede hacer el penal, está facultado para hacerlo también, pero lo que pasa es que acá se trabaja con los equipos técnicos y de otra manera. Lo mismo sucede ¿qué pasa después de la denuncia? O como hablamos, que yo te decía al principio, cuando se desecha la denuncia, cuando no se instruye, porque ustedes saben que toda esa denuncia, bueno, lo habrán explicado mejor quizás los fiscales, lleva una cámara GESEL, lleva un trabajo también con profesionales. Entonces cuando no hay elementos suficientes para la culpabilidad, y vos tenés procesos judiciales que fueron interrumpidos precisamente por esa denuncia,
bueno, hay que volver con toda esta lesión que yo digo que se genera dentro de la familia, ¿no? Claro. Y la familia extensa también. Entonces ahí se trabaja con los equipos técnicos, no es que inmediatamente vienen y se fija un régimen de visita y hay que cumplirlo, no. Se va trabajando pausadamente, generalmente se hacen encuentros acá, hay que ver si los chicos quieren, bueno, todo un montón de condimentos, se hacen audiencias privadas con los menores de edad, hay un control de la defensoría también, si considera aconsejable o no. Claro, esto que decís, Pochi, esto que decís me parece vital, porque si nosotras vemos las estadísticas que sacó UNICEF, por ejemplo, en cuanto a los abusos sexuales y a las condenas, una de cada 100, una de cada 100 denuncias llega a una condena. Y muchas veces no hay una absolución, es falta de mérito, digo, faltan pruebas, pero no es que no se llega a una condena porque faltan pruebas, pero eso no quiere decir que el hecho no se perpetró. Es muy difícil hoy comprobar un abuso sexual simple, por ejemplo. Tiene que haber una amplitud probatoria muy grande. Entonces, ahí es donde las madres entran en crisis y ahí es donde a nosotras actrices argentinas, por ejemplo, nos empiezan a llegar muchísimos mensajes desesperados, de decir, cometió el delito, el nene no pudo hablar en la GESEL. También hay que empezar, digo, en el foro penal empezar a pensar que la GESEL no puede ser una única prueba, o la prueba sola objetiva, etc. Pero digo, más allá de eso, la desesperación es, mi hijo o mi hija queda a merced del abusador o el violento. No es tan así. No, no. Yo obviamente estoy hablando por mí, ¿no? Esta es mi impresión. Sí. Yo lo que creo que acá tiene que primar es la escucha. Nosotros los jueces podemos escuchar, tenemos que escuchar con los equipos técnicos, tenemos que tener una opinión técnica, que quizás hoy esa escucha te dice que no, pero hay que trabajarla, o sea, no es una escucha. Escuchar no quiere decir que venga el chico y te diga, no le quiero ver a mi papá, no. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un trabajo más profundo, con un trabajo interinstitucional, con un trabajo con el Ejecutivo, o sea, nosotros no negamos o no cortamos las comunicaciones o no hacemos, no hacemos lugar porque no. Hay todo un trabajo que tiene que ver con la escucha sincera y nosotros le decimos escucha activa. Lo activo tiene que ver con desentrañar qué es lo que te está queriendo decir el chico, con su postura, con sus palabras, con su actuar acá adentro. Yo estoy ahora en la sala de audiencia, con qué juega, qué es lo que agarra primero, qué te contesta primero, si llora, si no llora, si se enoja, si no se enoja. O sea, tiene que ver con un montón de cosas que uno hace cuando escucha. ¿Sí? Claro. Con cómo, realmente, te doy un ejemplo, a mí me pasa mucho en los procesos adoptivos, ¿sí? Un niño al que yo le estoy preguntando si quiere ser adoptado, y se sienta y me cruza los brazos y me los pone así, me está diciendo desde ya que hay algo que él no quiere, no quiere dejar entrar. Claro. Entonces, lo que se busca es que este chico pueda distenderse, que pueda abrirse, explicarle, porque muchas veces llegan acá, también eso me parece importante. Muchas veces la gente por desinformación o porque no entiende muchas veces nuestras palabras, nuestro modo de hablar, interpreta cosas. Hoy es muy fácil subir y publicar todo, que está buenísimo, pero también genera un montón de confusión, Sí. porque cualquiera se bardea, digamos, Sí. en las redes, y eso hace que por ahí la palabra de alguien que sabe, acá tenemos atención al ciudadano, acá hay 2 personas que se encargan de atención al ciudadano, al cual la gente puede venir tranquilamente a hablar, inclusive en las mesas de entrada de los juzgados, también. Entonces, la gente se deja llevar por ahí por lo que suben en Facebook, Sí. en vez de venir y preguntar y asesorarse y acompañarlas en el proceso. Sí. Esta es la idea cuando hablamos de infantes que están con vulnerabilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Exacto, que puedan estar acompañados. Y la defensa pública también cuenta con asistentes sociales y personas y psicólogas encargadas de hacer una charla mucho más profunda. A mí me parece también, Caro, que es como que se desvirtúa y como que todo está en manos de la justicia, ¿viste? Y hay un montón de cosas que llega hasta antes que un juez saque una sentencia. Totalmente. Hay un montón de trayectoria y de camino recorrido
dentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial. Sí, hay que destacar también el trabajo, al menos acá, y es lo que vos estás diciendo, hablemos de Viedma, hablemos de este lugar, porque hay situaciones extremas en otros lugares de otras provincias también. Pero acá hay una oficina, la UFABI, que trabaja con las víctimas, que va acompañando, que están encima, que son súper humanas. Digo, la Cámara Gesell, a mí me pasó de interactuar con la titular de Red por la Infancia por una Cámara Gesell X, y me decía, la Cámara Gesell que se hizo acá es impecable, así tienen que ser las cámaras Gesell, hecha por Luz Hernández, ¿no? Digo, tenemos un equipo en el que podemos confiar en este proceso hasta llegar en el fuero penal para la condena, la posible condena del violento o del abusador. Y en el fuero civil, para que sea escuchado el niño, que también muchas veces no es lo que siente ni la mamá, ni la abuela, ni el papá. Digo, hubo muchas decisiones tuyas en algunos momentos que fueron como controvertidas porque se escuchó al niño y la madre entendía otra cosa. Bueno, pero con eso tiene que ver la escucha, con que vos puedas discernir, que obviamente no lo hacemos nosotros los jueces, que estudiamos abogacía, Sí. Uno lo va adquiriendo por la práctica, ¿sí? Pero por eso las escuchas que nosotros las hacemos acompañadas con profesionales, porque Claro. tiene que ver con un trabajo mucho más, con una visión mucho más abierta y no de derecho como la que tenemos nosotros, que te vuelvo a repetir, no quiere decir que el juez no lo puede hacer, el juez sí la hace porque uno va aprendiendo y te nutrís también de lo que, de los informes que te hace tu equipo. Con cada escucha que nosotros hacemos de cada chico, nuestro equipo técnico hace un informe y vuelca lo que a su modo de ver profesionalmente pasó en la audiencia. Y esto lleva también a un debate, porque a mí cuando me traen esos informes, le digo, a ver, explícame por qué me estás diciendo esto, ¿por qué no? Yo siempre le digo, decime por qué no, fundame por qué no, por qué sí. ¿Me entendés? Por ahí, es verdad que uno, al trabajar interdisciplinariamente, la visión es mucho más amplia, ¿sí? Nosotros aquí estamos acostumbrados a sentenciar, ¿sí? Claro. ¿Sí o no? Y bueno, un gris sí, podés sacar a veces un gris, pero generalmente no es un gris, es sí o no. Total. Y sí o no en un artículo encasillado, en una cosa escrita. Entonces, para poder salirse de eso, ¿sí? Bueno, esto es lo que te aporta la multidisciplina. Derecho superior del niño, digo, hablamos de infancias vulneradas, hablamos que lo prioritario es la protección integral de ese niño, niña, niñe o adolescente, y de una proyección para una calidad de vida mejor a la que tenía. Yo aclaro esto porque es muy difícil para las mamás que están en el foco de la tormenta cuando denuncian o violencias o abusos, después tener que ir al fuero de familia o tener que ver qué hay que hacer ahora y tener el miedo de dejar a su hijo, su hija, su hija en manos de una persona que ya la violentó. Digo, se juegan muchos miedos, es muy angustiante, pero está bueno saber que hay un equipo. Pochi, ¿qué pasa cuando ya hay una condena? Pero las condenas, sabemos que esto tiene que ver con la legislación y no la justicia, y esto es muy importante. El otro día a mí me llamó una abogada que le quería hacer juicio político a un juez porque le dio 3 años en suspenso por un abuso sexual simple a un tipo. Yo le decía, pero ¿en qué cabeza cabe hacerle un juicio político a un juez que condenó con lo que nos dicen las leyes? Nos gusten, no nos gusten, nos duela, nos parezca una barbaridad, y la verdad es que lo decimos sabiendo de cosas, pero digo, ¿qué pasa cuando hay eso? Cuando la justicia tiene como herramienta una condena en suspenso que endosa y una no vinculación por 2 años, por ejemplo. Exacto. Bueno, eso está establecido con la última reforma del Código Civil, se estableció, y una posterior que hubo, que no tengo bien la fecha, se modificó el artículo 700, 701 y 702 del Código Civil, que establecen la suspensión o la privación de la responsabilidad parental cuando, y ahí te establece los grados, cuando tiene prisión en suspenso por tantos años, cuando tiene condena firme, cuando se haya agredido al hijo, cuando se haya agredido en forma sexual
a la pareja, a los hijos, se haya puesto en peligro a los hijos, bueno, tenés todo como determinado. Yo he sacado un montón de situaciones de esas. ¿Por qué? Porque el código lo que precisamente hace y habilita el Código Civil es a que cuando vos tenés estas situaciones Sí. y te acompañan, te piden, por ejemplo, la privación, la suspensión del régimen de visita, ¿no? Sí. Y vos lo tenés del otro lado, la persona dentro de la cárcel, al condenado, pidiéndote tener contacto. Bueno, estos artículos son los que hay que utilizar. Claro. ¿Por qué? Porque uno establece la suspensión para los delitos de tanto a tanto, no lo tengo ahora acá, Sí, pero no importa, está pero existe. suspensión. ¿Qué implica? Se suspende hasta que sea rehabilitada. Para que se rehabilite, se tiene que cumplir el plazo de la condena, o esta persona tiene que haber acreditado que si está por violencia contra el hijo o contra la pareja o lo que sea, el tratamiento psicológico que le da de alta y que dice que esta persona puede establecer un contacto. Y si así es, se empieza a ver si se puede hacer un contacto. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Digo, después de la condena. Cuando hay condena firme, está privado. Eso es como, para que lo entienda la gente, la vieja patria potestad se llama hoy responsabilidad parental. Sí. Eso está suspendido. ¿Por qué? Porque esa persona atentó y tiene una condena firme. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Es decir, esa persona no figura más como padre, para que ustedes entiendan. Está no figura privado. más, claro, no tiene una condena firme. Exacto. No puede ejercer la paternidad. Venir a pedir un régimen de contacto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si después de la condena, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, puede haber sido una abreviada? Hay que rehabilitar esa privación. Hay que rehabilitarla. En el ¿sí? fuero de familia. En el fuero de familia, y eso lleva a un examen, que yo te digo, si esa persona pudo cambiar sus hábitos, si la persona quiere. Generalmente cuando vos tenés delitos de abuso, ¿sí? Son 15, 16, los privás y nunca más aparecen en ningún lado. Claro. Igual yo te quiero decir una cosa, esta es una opinión totalmente personal. Sí. Hay que trabajar con lo que implica para el chico, digamos, para el niño, para el adolescente, haber sufrido una agresión sexual, ¿sí? Sea como sea, con el tinte que vos le quieras poner, ¿sí? Y que implica perder a su padre también. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, vos tenés eso bien trabajado, seguramente cuando vos vas a querer iniciar un régimen de vinculación, y te vas a encontrar con una negativa, pero no una negativa porque sí, me interpretado, o sea, no porque vos lo escuchás, vos vas, por supuesto, bueno, porque si cometió un delito, no, también hay que trabajar. Muchas veces nos pasa esto, que vienen y piden, y cuando vos vas a fijar el régimen de comunicación, o te contestan la demanda, te dicen por qué está suspendido. Claro. Entonces ahí lo tenés que trabajar, tenés que tener algo más de tipo de acompañamiento que te dé los lineamientos de que por qué ese niño no quiere tener ese contacto. Claro. Porque vos sabés más que nada, claro, que muchas veces esas cosas, muchas no se denuncian. Totalmente. Y te una escucha. ¿Sí? Entonces, también, es como, ¿viste? Es como un trabajo muy de hormiga y muy de poder coordinar, ¿viste? Sí, es muy individual, digo, cada caso es un mundo, pero a mí me parece importante que las personas que nos están viendo ahora sepan que más allá de la condena, que son injustas, que siempre que escuchamos condenas por abuso sexual decimos tampoco, y leemos también en las redes sociales, pero tampoco, pero ¿qué hizo la justicia? Bueno, son las leyes que tenemos y tenemos que luchar para tener una reforma judicial con perspectiva de niñez y con perspectiva de género, que puedan haber condenas más acordes al daño que se le hace a ese niño, niña o adolescente frente a un abuso sexual, porque el tajo es enorme, lo que vos decís, Pochi. Y sobre todo, claro que no se lo deje. Yo también, lo que a mí me parece, también esto es una visión totalmente particular, también tenemos que trabajar con esa persona, aunque esté en la cárcel y aunque esté condenado por estos delitos. ¿Sí? Pues sabés que nosotros estamos, justamente el otro día fuimos a un acto, estamos en un proyecto que tiene la Secretaría de Seguridad sobre masculinidades. Sí.
que sacamos, se pidió colaboración al Poder Judicial y se fueron como 4 testigos, casos testigos, digamos, que nosotros tenemos. Y yo celebro que se trabaje también eso, porque uno también hace todo esto para que algo cambie. Si nosotros solamente lo que hacemos es prohibir, penar, y no rehabilitás, es hoy, ese tipo que sale hoy con esa condena, mañana va a ser lo mismo. Total. Con otra familia, con otra pareja, con otro hijo, ¿me entendés? Esos debates, Pochi, se dan también dentro de las organizaciones porque por más asco y bronca y dolor e impotencia que nos da, no existe una isla donde mandás a los abusadores y no vuelven más. Esa gente en 3, 5, 7 años se reinserta en la sociedad y se reinserta con un curso acelerado, si no hacemos algo, de seguir cometiendo los mismos delitos. Entonces, es riesgoso para los pibes y pibas que quedan luego. Digo, ¿qué pasa después de la condena? Y te lo digo con un dolor en el alma enorme, porque te dan ganas de que exista una isla, muchas veces con delitos aberrantes, ¿no? Pero ¿qué se hace? Ahora, por otro lado, aterra la revinculación. Aterra que ese hombre que vulneró a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, vuelva a tener contacto y vuelva a dañar de alguna manera a esas infancias. Es re difícil. Yo creo que con eso, Caro, hay que estar. Nosotros lo que hacemos los jueces es siempre poner en la balanza, como dice, Claro. como está la figurita, Claro. la balanza de los derechos, ¿viste? Y nosotros tenemos que tener una perspectiva en derechos humanos y en pensar esto que te estoy diciendo, que la persona también que ha cometido un delito es un ser humano y merece la atención necesaria. Ahora, bueno, en esa balanza, y bueno, y vos ponés, y los jueces cuando decidimos, vemos esa balanza para dónde se inclina. Por eso digo, es tan importante el trabajo interdisciplinario, porque Sí. vos para fundar la persona que ha cometido el delito tiene todo su derecho de pedir. Obvio. La que tiene que tener fundamento para contestar y decir por qué no, soy yo cuando voy a sacar Claro. una sentencia. Entonces, Claro. ese trabajo pensado en términos de ley nomás, es imposible. O sea, Total. aplico este artículo y listo, como te lo dije yo. No, aplico este artículo y digo, ¿por qué no? Y Claro. sostengo esto. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que pensar que esta persona también tiene otras instancias para apelar. Entonces, Total. lo que yo digo tiene que estar fundado en qué, en hechos, en realidades, en conductas, en poner en la balanza qué espero yo para el futuro para ese niño, qué Claro. comportamiento ha tenido esta persona mientras estuvo. O sea, hay un montón de cosas. Sí. Que, en cómo ha estado el niño, digo, en cómo ha exacto, también la ausencia del niño, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. Pochi, vos hablabas de que en el contexto, se me viene ahora esta pregunta, en el contexto de la condena, es como que no tiene más la responsabilidad parental, digo, ya no ejerce como padre. Sí. Ahora, Sí. pensaba en este momento para las mujeres que, bueno, madres protectoras que denuncian un abuso o un caso de violencia con su hijo, el tipo se condena, va preso o no, de acuerdo a la cosa. ¿Qué pasa con la responsabilidad que tiene que ver con alimentos, por ejemplo? Bueno, los alimentos tienen que seguir pasando. Lo que nos pasa a nosotros hoy es que, la verdad, mira, te digo honestamente, no sé si hoy reciben en la cárcel lo que en algún momento a los privados de libertad se le daba. ¿Te acordás que era una asignación? Sí. Bueno, yo la verdad que hoy tendría que fijarme, pero no tengo recuerdo de tener un caso así. Por eso también que te digo que generalmente cuando pasan estas situaciones se cortan porque es tal el efecto que causa una condena, que, bueno, salvo algunos casos, porque también, claro, hay que decir esto, muchas mujeres también, que no denuncian y que son los chicos los que vienen a denunciar y los que se generan estas situaciones, y que los chicos siguen viviendo con esta mamá, que no repara, porque también es otra persona también que metemos en la bolsa de los vulnerables, y que hay que acompañar, hay que poder cambiar el prototipo que tiene de mujer. Porque, mirá, yo tengo un caso muy fuerte, donde no es de abuso, es de lesiones, de violencia,
pero bueno, ella no respeta la prohibición de acercamiento que sacamos nosotros, y es ella la que vulnera, y es ella la que coloca a los hijos, ¿no? Entonces, y también vos me dirás, ¿y por qué no se lo sacan? Y bueno, porque tenés que sacar a un chico Ay, del sí, cuidado de su mamá. ¿Qué más doloroso que sentir que tu papá o tu mamá no te cuidaron? Porque también es tremendo. esto, ¿no? Esto es lo que uno también se plantea un montón de veces de este lugar. Es terrible el impacto. Entonces, viste, uno como juego, por lo menos yo siempre estoy hablando de mí, de lo Sí, que a mí me parece, yo trato de que cuando a mí me llegan las cosas para una sentencia o para dictar una resolución, bueno, trato de que todo esto esté cubierto, o por lo menos mirado y evaluado, ¿viste? sí, ¿Cuál es? Y bueno, también con esto te quiero decir, somos humanos, podemos estar total. equivocados, se nos puede haber escapado, es verdad. Lo que la gente tiene que saber es que el Poder Judicial y los poderes, el Poder Ejecutivo, por lo menos lo que tiene que ver con la niñez, tiene gente para asesorar. Digamos, tiene que ir, tiene que asesorarse, tiene que plantear, tiene que preguntar qué pasa, cómo sigue, y es nuestro deber y nuestra obligación acompañarlos en eso. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Como sea, ¿sí? Buscando lo que se puede hacer con las pocas cosas que uno pueda tener, ¿sí? Total. Pero bueno, es interesante que la gente no se guíe por ahí, como te decía yo, por comentarios, por cosas que pasan y que suben en las redes, que sabemos todo el mundo que de eso hay que hacer una depuración, y que vengan y que pregunten y se asesoren, y hay abogados, hay abogados gratuitos, y hay todo un sistema de protección también que tiene que funcionar. Y si ese sistema no funciona, bueno, hay otro organismo donde quejarse que ese sistema no funciona. Claro, ¿Sí? claro. El sistema de violencia y el círculo de violencia dentro de las familias, donde los chicos quedan rehenes de esta situación, de este círculo de violencia, es gravísimo por esto que estabas diciendo, porque en qué momento un juez o una jueza de familia decide que en esa casa no puede estar más ese niño, esa niña, esos niños, porque la mamá no repara en la violencia bestial o abusos del padre. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se fortalece esa madre? Porque me parece obvio que lo que hay que hacer es intentar por todos los medios que esa madre se fortalezca y pueda cuidar a esos chicos. Ahora, qué difícil también, ¿no? Porque son procesos muy largos que en el medio hay chicos vulnerados. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. Todo lo que pasa acá adentro es vida y tiempo que se le insume al niño, al infante. Entonces, la verdad que hoy tendríamos que tener 20 personas como equipo técnico. La fiscalía tendría que tener por lo menos 5 Fabis para que puedan Claro, trabajar, claro. como en la profundidad que uno pretende trabajar por ahí estas cosas, Sí, o la sí, profundidad que uno necesita para tener un panorama mucho más claro. Yo creo igual digamos, la incorporación de los equipos técnicos en los juzgados nuestros y los FABI y también tienen asistente social dentro del Ministerio Público, las defensoras, bueno, ha hecho que este trabajo, nosotros coordinamos, ¿no? Sobre todo los equipos entre sí se coordinan. Generalmente, si acá llega algo así, se llama nuestros ETI, que son los sí, equipos técnicos, hablan inmediatamente con los Fabi le hace un pantallazo de lo que está pasando, entonces ellos nos comunican a nosotros. Digamos, lo podemos hacer porque también es un lugar chico, y es claro. un Yo eh, pensaba, claro, uno se conoce, ¿no? Entonces es todo muy inmediato, ¿viste? Pero bueno, hay que tener un trabajo de red, hay que poder, eh, poder ver cuál es la mejor solución, digo, con esto, sí, ¿no? Y sí, hacer lo que primero me parece esencial lo que habilite el niño o el adolescente que se puede hacer, porque también claro, es verdad, claro, que sacar un montón de resoluciones y cosas que los chicos ni siquiera pueden asumir en cumplir, ¿viste? Porque no tienen los medios, porque no llegan, porque hay familias que están totalmente desamparadas, no sirve de nada. Entonces, claro. el trabajo tiene que ser, me parece, ya nuestro trabajo está yéndose para otro lado, ¿viste? No es Sí. solamente la aplicación de una norma. No, es En los como juzgados de más familia, humanidad. Es como más sí, no, y humanidad, ¿no? hay que trabajar de otro lugar, Caro. Los juzgados de familia no trabajan. Por ahí las fiscalías entiendo porque es el delito y eso sí es la ley y es rajante y es estricta. Ahora, nosotros ya pensar en un juez que
que sea tan estricto, que sea tan leguleyo, como le decimos, y que solamente sea un artículo, la verdad, un artículo del código o lo que se aplique es impensado hoy para mí, ¿no? Pochi, si nos están viendo y hay alguna mamá que quiere acercarse, capaz asesorarse, capaz que ni siquiera entiende o sabe o puede llegar a ver, porque nos ha pasado a muchas, de estar metidas en círculos de violencia y no poder desarmarlos, ni siquiera reparar en que somos víctimas de violencia y que nuestros hijos también están siendo víctimas de esa misma violencia. ¿Se pueden acercar a los juzgados de familia? Sí, sí, acá hoy, bueno, por el tema del COVID, Sí. lo que hacen es vienen y se presentan, piden en mesa de entrada, primero van a atención al ciudadano, ahí se les busca si hay antecedentes de ellos, ¿sí? En los juzgados. Sí. Si hay algún antecedente, ya hay un juzgado asignado. Si necesitan una consulta con un abogado, porque las chicas acá son empleadas del Poder Judicial, Claro. preparadas para atención al ciudadano, pero no son abogadas. Entonces, ahí inmediatamente se las deriva a los espacios que se consideran necesarios o que ellas mismas piden. Lo mismo pasa con la atención general, por ahí que viene gente con problemas, no sé, de medicamentos, de obras sociales. Bueno, la atención al ciudadano precisamente lo que hace es concentrar y derivar en los organismos del Ejecutivo, Perfecto. de salud, de educación, de lo que sea. Y si se necesita la asistencia técnica de un abogado, inmediatamente se comunica con la CADEP, que es quien sortea a los abogados para la gente que no tiene recursos para Sí. pagarse un abogado particular, y se le asigna un abogado, que es Colón 385. Y ahí tienen la Perfecto. entrevista con su abogado. O pueden ir directamente a Colón 385 y pedir un asesoramiento. Y ahí se les Perfecto. sortea y se le da, y ahí siempre con patrocinio. Yo siempre digo, hay situaciones que nosotros decimos que no necesitan patrocinio, como es la violencia precisamente. Pero siempre es bueno contar con un asesoramiento. Ellas Sí. pueden venir acá, y nosotros tomamos la denuncia y se empieza a mover todo de la misma manera en que se hace con un abogado. Pero lo importante es que la persona pueda tener el acceso y pueda ser orientada en lo que se va a pedir. ¿Sí? Totalmente, Es totalmente. importante Es contar con vital eso. eso. Es vital porque además ejercen como un rol de contención también. Si ven vulnerabilidad, está la OFABI, digo, volvemos a lo mismo. Pochi, me parece vital empezar a desarmar estos temas, que nos quedan mil dudas, por supuesto, pero empezar a desarmarlos, digo, saber que muy pocas denuncias, lamentablemente, y ahora está pasando que un poco más, llegan a una condena que es muy difícil, hay delitos que son muy difíciles de probar, porque pasan entre cuatro paredes, porque los chicos lo cuentan como pueden, porque las GESEL a veces son muy, llegar a un poder judicial donde hay policías, donde en 15 minutos tienen que decir algo, con gente que no conocen, digo, hay cosas muy complejas, pero aún así, sin una condena, sí, con un fallo que dice que no hay prueba suficiente, aún así se pueden acercar al juzgado de familia para pedir la protección y para que sea escuchado el niño 1, 2, 10 veces, ser protegido y tomar decisiones en base a la protección, no a la condena. Exacto, y cuando reciben esto, porque generalmente eso que pasa, que es cuando esta persona que se ha visto denunciado, que está en el proceso, viene a pedir el contacto con su hijo, se le corre traslado inmediatamente, o sea, eso se notifica a la mamá, a la que quedó con el nene, digamos. Sí. Bueno, en ese momento es donde esta mujer tiene que ir a asesorarse, no tiene Claro. que dejar de no contestar, ¿sí? Que eso es otra cosa que yo siempre les digo a todos. No tienen que dejar de contestar, porque para nosotros los jueces, lo que pasa está en el expediente. Si nosotros no lo tenemos en el expediente, es algo de prueba que yo no tengo para poder decir que sí o que no. Entonces, tienen que ir a asesorarse. Ese es el momento. Hay un plazo, tienen que cumplirlo. ¿Sí? Totalmente. Entonces, apenas reciban esas notificaciones, que no se asusten. Eso, Ese es el porque es tremendo. Porque es tremendo, Pochi. Claro, Imagino yo tremendo. que debe ser tremendo. Bueno, pero es el momento donde precisamente ella tiene que hablar y tiene que ser escuchada. Claro. ¿Sí? Y el niño tiene que ser escuchado. Si ellos no se presentan, no contestan, no dicen nada, está bien, puede ser que nosotros lo traigamos al chico. Generalmente se lo trae, hoy se escucha en todos los procesos los chicos. ¿Sí? Pero bueno, pero no, tiene que salir ella a decir, estoy acá, esto es lo que pasó, esto es lo que... Y no tenemos por qué no creerle. Claro.
Claro, es re importante lo que estás diciendo. Hay muchos casos ¿Sabes? donde, sí, pero viste que hay muchos casos donde ocurre un hecho de violencia o de abuso. No lo denuncian, pero frente al avance del progenitor o del abuelo que sea, se escapan, por ejemplo. Y Claro. están incumpliendo la ley ellas. Es muy importante el asesoramiento, porque ahí Y que ese es uno de los deberes, Caro, ese es uno de los deberes también de la responsabilidad parental. Claro, ¿Sí? Eso es el cuidar también. Venir y decir, mirá, pasó esto, o por lo menos yo advierto esto. ¿Sí? claro. Van a decir, bueno, pero también hay mujeres que denuncian. Sí, sí, perfecto, bárbaro. Pero para eso nosotros trabajamos con profesionales. A ver, es cierto lo que plantea, pero no es cierto en el nivel o sea, Te en el creo hecho no. de que no se conoce, sino que, bueno, vos escuchás y ves y analizás cómo viene la mano. Por eso es importante que venga Claro. que responda y que se escuche lo que dice, porque a lo mejor esa circunstancia puntual que denunció no se pudo probar, pero hay un montón de circunstancias más que hacen que no sea factible ese régimen de comunicación. Totalmente, y que van al foro de familia. Pochi, ¿se están recibiendo más denuncias Sí, tenemos, ¿de qué decís? ¿De abuso o de violencia? de violencia y de abuso? Mira, nosotros estadística de abusos no tenemos porque nosotros no lo vemos, o sea, nosotros Claro, tenemos esto que yo te digo, muy pocas son las que se producen acá en una escucha, por ejemplo, y se le da intervención al fiscal y empiezan a moverse desde ahí. Generalmente claro. es al revés. La violencia se ha incrementado. Se ha Sí. incrementado y se ha incrementado la forma de la violencia. Que es más cruel. Eh, sí, sí. Y también yo es lo que veo, también esto es una opinión personal, la falta de cumplimiento, ya sea del agresor, como también, vuelvo a repetir, cuando generalmente, no digo en todos los casos, porque yo tengo casos también de padres que están con los niños y son las madres las que agreden, pero generalmente tampoco cumplen con esto, con el resguardo eh, de la niñez, ¿viste? De lo que yo siempre digo, si esto viene y se judicializa y hay una orden judicial, por algo está la orden judicial, Claro, y uno tiene la posibilidad de venir a retrucar esa orden, de apelarla, de decir que no de está acuerdo. conforme con eso, por qué no está conforme con eso, ¿sí? Y se lo va a escuchar, digamos, de eso se trata. Claro. Ahora, yo veo que también, viste, tiene que ver, me parece un poco caro con esto de la pandemia que nos atravesó, que fue una locura, porque obviamente que esto, por más que algunos opinen que no, viene de la mano de la pobreza, de la falta de trabajo, de la incertidumbre. Te basta pararte en la entrada de Viedma para ver las tomas. Y bueno, y cada vez, eso en los juzgados son termómetros porque la gente vive mal, y si la gente vive mal y está mal y no tiene que darle de comer a los chicos y los chicos no tienen esperanza de nada y abandonaron la escuela porque la pandemia los dejó fuera del sistema, que era el único lugar donde podían decir algo, donde transitar y salir un ratito del infierno de la casa, bueno, se terminó, en muchas circunstancias hubo casi un año que se cortó eso. Es tremendo eso, Pochi, eso es tremendo, porque si a nosotras nos cuesta que tenemos nuestro lugar y laburamos y tenemos contención y tenemos amigos y tenemos familia y estamos en un entorno o en un ámbito donde no nos falta para comer, nos cuesta también hacernos carne de la violencia o que somos víctimas o asumir ciertas cosas o correr situaciones tóxicas. Imagínate las mujeres vulneradas por todo, sin laburo, poder irse de esa casa. Esos chicos, porque donde hay una mujer violentada, una mujer madre violentada, están los chicos violentados. Sí, obviamente. Es imposible pensarlo que no. Es Tremendo. imposible. Yo también creo que el lugar de la escuela, yo siempre lo digo, Caro, lo hemos charlado con vos, es un Sí, lugar, es un termómetro. total. El trabajo y la contención que hay en las escuelas, y con la pandemia lo vimos, lo pudimos ver, es terrible, digamos. Es el lugar por excelencia donde todo surge. De una manera Total. o de otra, la manifestación de los chicos dentro de la escuela
es importantísima. Totalmente, totalmente, totalmente. Pochi, gracias por esta charla. Vamos a seguir hablando de estas cosas. Es un placer tenerte acá. Me parece que está bueno hablarlo así y que las personas que están del otro lado también tengan herramientas. Con cada charla alguna herramienta para decir, bueno, no tengo que tener miedo para esto, puede pasar esto, este puede ser el panorama, pero tengo una herramienta, una puerta donde golpear, que hay equipos esperando, que hay equipos que laburan, que están pensando en priorizar a las infancias, y me parece que eso es como lo que nos puede dar tranquilidad en este aspecto, ¿no? Exacto. Ya saben, o vienen al Poder Judicial y piden la atención en la Oficina de Atención al Ciudadano, o lo pueden hacer en la Defensoría Pública, que es Colón 385, donde Sí. también piden la asistencia letrada. Fuera de los organismos como es la CENAF, que está en Calle Casero, que también se puede ir, o el SAT, que es el Sistema de Abordaje Territorial. Perfecto. Hay puertas para golpear. Y es Exacto. Gracias. Un beso enorme. Gracias por esta charla. Eso. Chau. Gracias. Chau, chau.